Dios les bendiga en esta hora. Vamos a reflexionar en la palabra de Dios. ¿Qué es lo que nos dice? ¿Qué es lo que nos habla? No me considero una mujer muy alarmista, tampoco muy dramática, ¿verdad? Y eso también lo aprendí de Dios. ¿Por qué? Porque pues antes sí era muy dramática, muy alarmista, ¿verdad? Y en el Señor aprendí, dice que porque no hemos recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Esto lo dice Romanos 8:15. Segundo de Timoteo 1:7 dice, porque no nos ha dado Dios el espíritu de temor, sino de fortaleza, amor y templanza. La versión 60 dice, porque no nos ha dado Dios el espíritu de temor, sino de fortaleza y de dominio propio. Con todo esto que está pasando, mucho se está hablando acerca del sello de la iglesia. Déjenme antes hacer una pequeña aclaración. El sello ya lo tiene que tener la iglesia, porque dice en Efesios que hemos sido sellados desde el momento en que nosotros creímos. Y más luego nos dice, por eso no contristéis al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque con Él fuimos sellados desde que creímos. Dios sabe quién creyó. Y nosotros sabemos que creer es obedecer. Pero se habla del sello, ya viene el sello. Ya viene el sello, sí. Estudiando la palabra de Dios, nosotros nos damos cuenta dónde viene ya el sello y todo lo que está aconteciendo con la iglesia. Entonces, cuando yo llegué a la iglesia, se hablaba siempre del Armagedón y yo vivía espantada. No sabía ni la palabra, ni lo que quería decir, solamente pues la ira de Dios. Pero pues la ira de Dios no es para sus hijos. Y no voy a decir verdaderos hijos, porque Él sabe quiénes son verdaderos. Así como el Espíritu Santo dice que por el cual fuimos sellados desde el momento en que creímos, y que Él sabe quiénes hemos creído en Él. Él lo sabe. Recordemos que tenía 12 discípulos. Y luego el Señor se dio cuenta que Judas lo iba a traicionar. Luego se dio cuenta de que Judas no era leal. No, Él siempre lo supo. Él siempre lo supo. Así, en medio de su iglesia, Él sabe quién verdaderamente ha creído. Quiénes son aquellos que están empezando a aferrarse a Dios. Bendito es el Señor. Entonces se habla todo esto. Porque yo no he tomado este tema hasta hoy. Porque a mí me parece mucho más importante afirmar nuestra vida en Jesús que estar alarmados porque viene el sello de la bestia. Se me hace mucho más contundente confirmar nuestros pasos, reafirmar nuestra vida espiritual, que andar alarmando el sello de la bestia, ya viene el Armagedón, si en realidad nosotros nos plantamos en lo que hemos creído y llevamos una vida en santidad. Si estamos tratando con todo nuestro corazón de apartarnos de todas las malas cosas, de apartar mi lengua de todo aquello que daña, que yo puedo dañar, de apartar mis oídos de cosas que no debo de escuchar, yo voy a seguir. Estoy tratando de obedecer al Señor. Yo sé que no me voy a quedar a la grande tribulación, aunque sí va a haber tribulación para su iglesia. Sí la va a haber, pero cuando venga el sello, nosotros habla de los 144,000 que son los sellados
los judíos. De ahí dice, vi una grande multitud que entraba. Y ahí nos dice, estos son los que han sido sellados de toda lengua, de todo linaje. Dice, no, estos son los que han emblanquecido sus ropas con la sangre del Cordero. Cada día ir emblanqueciendo nuestras vestiduras, ir emblanqueciendo nuestra vida. Y lo demás, como Dios lo mande, lo recibimos. Bendito es el Señor. Entonces, por esta causa, hasta hoy, me he decidido hablar acerca de esto. Primero, confirmemos nuestra vida en Jesús y luego, de verdad, cuando nosotros leemos las 70 semanas, qué es lo que va a pasar qué es lo que pasó en las 69 semanas, qué es lo que va a pasar en la semana 70, mitad de la semana, antes, en la primera mitad. Y cuando leemos Apocalipsis, decimos, lo recibo, Señor, pero mientras yo me mantenga firme, creyendo en ti, nada me va a pasar. Nada me va a pasar. No me estoy refiriendo a que no me puedo contagiar, a que no me van a venir problemas, sino que mi vida está escondida en ti. Así le digo. Nuestra vida está escondida en Cristo. Por eso es que a veces, ¿por qué nos alarmamos? ¿Por qué nos alarmamos con esto que está pasando? Dice, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Bendito es el Señor. Como iglesia nosotros sabemos que hay muchas señales. Desgraciadamente y tristemente solamente hay iglesia que solamente ve las mismas señales que está viendo toda la humanidad, como ahorita. Ahorita hay cantidad de gente que está alarmada y que dice, ay, sí es verdad lo que dicen los aleluyas. ¿Será que ya es el fin? Otros se burlan, otros no creen. Ya ellos, porque nuestra relación es directamente con Dios. Pero desgraciadamente solamente en estos momentos decimos, el Señor ya viene el sello. Nosotros tenemos otras señales. Nosotros sabemos que la tierra está puesta en maldición. Nosotros sabemos de la redención de la tierra. Nosotros sabemos todo lo que viene, pestes, hambrunas, muerte. Todo esto viene. Así que no nos alarmemos por esto que está pasando. Mejor metámonos a confiar en Dios, a orar. Porque vienen cosas más difíciles. Siempre lo estoy diciendo, no sé cuándo pare esto, o si pare, o si se siga, ¿verdad? Porque ha habido enfermedades, la mayoría de las enfermedades no se han retirado. Se encontró medicamentos, se encontró vacunas. Pero van a venir otras cosas. Y si la iglesia anda alarmada por el sello, quiero decirle, mejor alégrese porque Cristo viene y compongamos nuestra vida. Interiormente nosotros sabemos cómo vivimos, cómo estamos. Y cuando no lo sabemos, si usted piensa, dice, pues yo estoy bien, pues yo no le hago mal a nadie, pues no, doble su rodilla y diga, Señor, señálame mis errores. Hay personas que están haciendo cosas malas y se justifican. Y una de las cosas que tiene la iglesia es que la iglesia no se puede justificar por nada. Pero es que yo le contesté así porque me dijo así. Pero es que mi reacción es esta porque me hicieron esto o otro. Yo estoy así porque a mí me dañaron mucho. No, para la iglesia no tiene justificación. Porque nosotros sabemos que el que nos justifica es Jesús. En Romanos dice, cuanto más ahora, justificados en su sangre, Él nos va a librar de la ira que ha de venir.
Y en esta ocasión vamos a tener una lectura en Mateo 24. Bendito es el Señor. Voy a permitir leérselo. Si usted tiene Biblia, abra su Biblia. Si no, solamente grabe Mateo 24. Cuando te un tiempo libre, ahí la abres y reflexionas en esta palabra. Señales antes del fin. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Oiréis de guerras, rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Y seré predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Bendito es el Señor. Quiero que nosotros pongamos atención en cómo narra el Señor todo lo que va a venir. Cuando nos metemos a leer un poquito la Biblia, porque es Dios quien nos da el entendimiento, y vamos viendo cuáles son los tiempos señalados, ¿verdad? Y vemos tan solo en Apocalipsis, ¿qué nos dice? De las cosas que has visto, de las que suceden y de las que vendrán. Aquí nuestro Señor lo está poniendo todo a sus discípulos, todo se lo está. Quiero que entendamos bien esto. Que el Señor habla y dice, habla del fin, y habla de cuando Él venga. He hablado muy duro algunas veces cuando hablo acerca de todo esto que va a pasar. La manera dura en que he hablado es diciendo, si tú crees que Cristo viene, gloria a Dios, Él viene. Si tú no crees que Cristo viene, te burlas de esto. Dice, los cristianos están locos. Gloria a Dios, Cristo viene. Porque Él va a venir, lo creas o no lo creas. Esa es la gran diferencia. Bueno, yo con no creerlo ya me libré. No, lo creas o no lo creas, Él viene. Cristo viene. Bendito es el Señor. Bendito sea su nombre. Pero quiero detenerme aquí. Quiero detenerme en el versículo 6. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis. ¿Por qué es necesario que todo esto acontezca? Porque es necesario. Todo esto que está pasando, es necesario que todo esto acontezca. Viene haciendo un ajuste el Señor a la vida de su pueblo,
a la vida de su iglesia, a la humanidad por completo. Viene haciendo un ajuste. Un tsunami, ¿quién lo puede detener? Terremotos, ¿quién los puede detener? Está haciendo un ajuste, está haciendo que nos demos cuenta de que solamente Él es Dios. Bendito es el Señor. Entonces dice que esto es necesario. No nos turbemos, iglesia. Esto es necesario que pase. Esto es necesario. Porque Él va a sacar un remanente. Esto es necesario para mi vida. Es necesario para que yo reflexione que yo sin Cristo no soy nada. Es necesario para que yo reflexione quién es el Salvador del mundo. No como lo pintan las películas, ¿verdad? Norteamericanas, ¿verdad? Siempre los Estados Unidos es el que salva al mundo. Eso es en las películas. Esto es necesario. Es necesario todo esto. Es necesario que los hombres doblen rodillas. Que los científicos se rasquen la cabeza no encontrando medicina. Es necesario que todo esto acontezca. Pero nos dice algo aquí. Pero aún no es el fin. Iglesia, nosotros sabemos las señales. Nosotros sabemos las señales. ¿O acaso no las sabemos? Pero aún no es el fin. Otra parte. Dice, y todo esto será... Bueno, continúo leyendo. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Solamente empieza, dice el Señor. Mira, todo lo que hay, guerras, reino contra reino, pestes, hambres, terremotos, hambrunas, epidemias, todo esto es principio. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Bueno, yo les dije que aquí nuestro Señor lo expuso así todo. En el versículo 13. Mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Este fue el primer texto que yo tomé. Cuando yo oía de los caballos apocalípticos, no me lo explicaban, pero me infundía miedo. El Armagedón, yo no sabía qué era, nada más lo oía yo, y viene el Armagedón, y yo no sabía, pero yo, mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo, sin ningún conocimiento de Dios. Él lo sabe. Yo tomé este texto en mi vida. El que perseverare hasta el fin, ese será salvo. Este fue el texto que tomé hace casi 30 años. El texto que me mantiene. ¿Por qué? Porque yo sí creo en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Yo sí creo que vienen cosas más fuertes. Es el que perseverare, el que se aferre, aquel que diga, sí quiero vivir mi vida en Cristo, quiero apartarme de tantas cosas malas que tengo. Dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo.
Ahorita ya hay más facilidad de llevar el evangelio a cualquier casa. El evangelio llega directamente a tu casa, a tu alcoba, está llegando el evangelio. Están llegando las buenas nuevas de salvación. Se te está diciendo, solamente por Cristo vas a obtener salvación. Tienes que entregar tu vida a Cristo. Entonces las redes han hecho que vaya avanzando. Pero no quiero decir con esto, sí, porque se puede malentender. Bueno, es que si yo predico más, si me salgo, esa es nuestra labor como iglesia. Hay iglesia que está durmiendo y no está haciendo nada. Esa es nuestra labor como iglesia, compartir el evangelio. Pero no voy a decir porque vamos a apresurar a predicar para que ya Cristo venga. No, Cristo ya viene, pero Él tiene un día determinado. Él tiene un día señalado en el cual la puerta de la gracia se va a cerrar, así como en los días de Noé. Estuvo hablando, Noé se le llama pregonero de justicia, hablando de la justicia de Dios, hablando de la justicia de Dios siempre. Nadie hizo caso. Y como Dios justo, se llegó el momento en que le dijo a Noé, entra. ¿Y quién cerró las puertas de esa arca? Dios. Noé no podía decir, ya las voy a cerrar, o las cierro y las abro. No, ni él sabía el momento determinado. Noé solamente sabía lo que tenía que hacer, como nosotros solamente debemos de saber qué es lo que tenemos que hacer y hacerlo. Bendito es el Señor. Así el tiempo de la gracia. El Señor tiene determinado un día. Es por su infinita misericordia que aún seguimos respirando. Estamos pasando situaciones, algunos más difíciles que otros. Alguien que perdió el trabajo, alguien que perdió seres queridos, alguien que por no poder salir a trabajar, sus niños están pasando hambre. Todavía se va a poner peor. Claro que estamos rogando, yo estoy rogando, Señor, en tu infinita misericordia, ayúdanos, ayuda a las personas desamparadas, ayuda a la humanidad. Y sé que me escucha, porque Él ama su creación, bendito es el Señor. Pero el propósito de Dios es que todos procedamos al arrepentimiento para que seamos salvos de la ira que ha de venir sobre esta tierra. Entonces dice aquí, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. ¿Qué quiere decir esto? Para testimonio a todas las naciones, que no va a haber una alma que diga, yo no escuché el evangelio. Yo no sabía que había un Salvador y su nombre es Jesús. Porque no hay otro nombre dado en la tierra. No hay otro nombre más que Jesús. Y entonces vendrá el fin. Entonces vendrá el fin. Nadie podrá decir yo no escuché. Hace algún tiempo alguna persona ya se convirtió. Alguna persona dijo, es una hermana, ¿verdad? Dijo, no, yo no quiero escuchar nada. Yo no quiero escuchar nada. Yo no quiero escuchar nada. Pero es como decir, yo no me tomo la medicina, porque esa medicina me sabe amarga. Sí, pero pues vas a morir. Precisamente, para eso es el evangelio, para salvar nuestras vidas.
para salvar nuestras vidas. Entonces será el fin. Me quiero regresar, dice, y todo esto será principio de dolores. Siempre habla cuando se refiere a principios de dolores. ¿Qué dolores? Como de mujer que pare, como de mujer que está por dar a luz. Principios de dolores. Hay mujeres que sabe usted que desde el principio de su embarazo tienen dolores. No nada más los llamados ascos, sino tienen dolores. Hay embarazos de alto riesgo. Hay mujeres que demoran 2 y 3 días con dolores. Hay mujeres que les da un dolor como un retorcijón y ya están aliviándose. ¿Cuánto tiempo va a demorar? No lo sé. Lo que va a pasar la humanidad, lo que va a pasar la iglesia, no lo sé. Solamente sé que el Señor dice, es principio de dolores. Pero cuando una mujer está encinta, porque ella diga, no quiero que me duela, porque, y más las primerizas, ¿verdad? Cuando vienen otras y las alarman, no, es que duele muchísimo. Y las primerizas siempre están en que ya quieren, ya es que ya quiero descansar de esto, pero a la vez tienen miedo. Todas las que somos mujeres, ¿verdad? Nos estamos entendiendo. Pero una cosa sí estamos seguras, que en el tiempo determinado de Dios vamos a dar a luz. Son 9 meses, algunas es antes, otras muy exactas. Pero el tiempo determinado de Dios está la criatura. Bueno, la palabra de Dios nos dice, y esto solamente es principio de dolores. Así es que no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. ¿Para qué es este principio de dolores? Para estar preparadas. Prepárese, preparémonos. Bendito es el Señor. Que el Señor nos ayude a reflexionar y a ver que sí hay acontecimientos que se acercan. Damos gracias a Dios en esta hora. Padre, te damos gracias. Gracias por tus palabras, porque esta palabra es para confirmarnos que sí vienes, pero es para alentarnos que aún no es el fin, pero también es para prevenirnos, porque dices, solamente es principio de dolores, pero sí se llega el momento. Y eso te rogamos, Señor, que como tu pueblo estemos preparados, Señor, que como tu pueblo, Señor, sigamos adelante. Y las personas que apenas están escuchando el Evangelio, que sepan que tú vienes, lo crean o no lo crean. A ti sea la honra y la gloria. Amén.